Hola, estás escuchando GeoQué, el podcast que te descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta junto a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos los misterios de nuestro planeta y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Doracelia Carrión Freire. Saluda, Dora. Hola, ¿cómo están? Y para comenzar con este capítulo número 2, vamos a leer la semblanza de la invitada. Doracelia Carreón Freire, también conocida como la doctora de la subsidencia, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y es miembro titular de la Academia de Ingeniería. Es una aventurera de la geología que ha dejado su huella en el terreno de las ciencias de la Tierra. Es originaria de la poderosísima Ciudad de México. Dora ha recorrido el intrincante camino desde las aulas de la UNAM hasta las profundidades geológicas de Francia. Con un currículum que haría temblar a cualquier estrato rocoso, esta intrépida geóloga ha conquistado el mundo de las geociencias. Desde sus primeros pasos de ingeniería en la UNAM hasta obtener su doctorado en la ingeniería geológica en la ciudad de Luz, París. Ha demostrado que las rocas no son los únicos elementos sólidos en los que pueden destacar. Su vida profesional es tan diversa como las capas geológicas. Ha estudiado desde el análisis de las relaciones esfuerzo-deformación en condiciones de interfaz sólido-agua, el estudio del fracturamiento del suelo en cuencas sedimentarias continentales, el análisis físico de unidades hidroestratigráficas y la prospección de la estructura del medio geológico utilizando GPR, o mejor conocido como radar de penetración terrestre, hasta metodologías para el análisis de subsidencia y mecanismos de fracturamiento en secuencias volcánicas fluviolacustres. Dora ha convertido las ciencias de la Tierra en su propio parque de diversiones. Ha llevado la geología al ámbito urbano con la creación del Centro de Evaluación de Riesgos y hasta implementó un sistema de monitoreo pisométrico de pozos de extracción de agua subterránea en la ciudad de Querétaro, porque las rocas también necesitan hidratación. Reconocida por su destacado desempeño académico, ha recibido premios que van desde el Sor Juana Inés de la Cruz hasta el primer lugar del Premio de Ingeniería de la Ciudad de México. No es solo una experta en rocas, es una roca en sí misma. Además de su trabajo de campo y su labor académica, Dora ha escalado en las alturas de la UNESCO, siendo la vicepresidenta y presidenta del Grupo de Trabajo Internacional sobre Subsidencia del Terreno. Una verdadera alpinista geológica. Pero no todo es trabajo para esta geóloga intrépida. Actualmente, Dora es responsable del Laboratorio de Mecánica de Geosistemas del Centro de Geociencias y tiene más de 100 artículos publicados en revistas arbitradas. Esos son muchos artículos. Es coautora de 4 libros de difusión, autora en capítulos de libros especializados y también, por si querían saber, dirige tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Muchas gracias, Dora, por estar aquí. Un currículum muy impresionante. Como ya lo decía, quería temblar hasta cualquier estrato rocoso. Y pues bueno, el tema que nos compete el día de hoy, de manera muy general, es hablar sobre la subsidencia. Como ya sabemos, Dora, te has dedicado muchísimo tiempo a esto, parte de tu currículum nos brindó información de eso. Entonces, yo quería que nos definieras primero, para ti, ¿qué es la subsidencia? Ok, muchas gracias, Emily. Sobre todo, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y felicidades por este extraordinario trabajo de divulgación que estás haciendo. La subsidencia, siendo de una manera, viéndolo de una manera muy simplista, no es otra cosa más que el descenso del nivel del terreno. Ahora, hay muchos tipos de subsidencia. Cuando la subsidencia o cuando el descenso del nivel del terreno es localizado, pues se conoce coloquialmente como hundimiento. Es decir, cualquier tipo de hundimiento asociado a un fenómeno que no necesariamente es natural, por ejemplo, la falla de cimentación de una casa, cuando un camino está mal construido y no está bien compactado y tiene hundimientos diferenciales. Bueno, a esas subsidencias localizadas se le llama generalmente hundimiento. Pero cuando el hundimiento es generalizado en una cuenca, por ejemplo, en una cuenca continental, y cuando obedece al factor principal que es la extracción de fluidos, en el caso particular de México, pues el más importante es la extracción de agua subterránea, en ese momento se le llama subsidencia. Es decir, subsidencia es un hundimiento generalizado, generalmente en una cuenca, ¿no?
Ahora, hay que diferenciar entre la subsidencia asociada a la extracción de un fluido, como el agua, el gas o el petróleo, y la subsidencia tectónica. En inglés existe la palabra land subsidence, que significa, la traducción literal sería subsidencia del terreno. En español no se usa tanto, pero bueno, sería una manera de hacer la diferencia entre la subsidencia inducida por las actividades humanas y la subsidencia tectónica. A esa sí le ponemos apellido generalmente en español. En inglés es un poco al revés. Si dices subsidencia solita, ya se sabe que es subsidencia tectónica, pero si dices land subsidence, entonces ya se sabe que es una subsidencia del terreno asociada a las actividades humanas. Así que, como ves, hay muchos factores que influyen para el hundimiento del terreno, el descenso del nivel del terreno. Sí. Como ya sabemos, bueno, precisamente queríamos hablar de este tema porque en México, en los últimos, no sé, 20 años o 30 años, este problema ha abarcado muchísimos estados aquí en la República Mexicana, pues desde Ciudad de México, Querétaro, Toluca, Celaya, San Luis Potosí, Aguascalientes y bueno, infinidad, ¿no?, de estados. Es un problema que sigue creciendo y que vemos latente, y muchas personas que nos dedicamos a las geociencias ya empezamos con esto de la subsidencia porque es un problema que ya está presente, pero también es un problema del futuro, ¿no? O sea, ahorita igual a nosotros, pues no se nos complica tanto, pero en unos 20, 30 años que continúe la sobreexplotación de mantos acuíferos, como ya lo mencionabas, este problema pues va a ser un problema todavía más grande, ¿no? Entonces, con base a esto de la subsidencia, entiendo que hay otros fenómenos asociados, ¿no? Como por ejemplo las fallas. ¿Cuál sería tu hipótesis o por qué tú crees que se forman las fallas que están asociadas a este fenómeno de subsidencia? Ok, mira, como tú bien lo mencionas, no podemos hablar de subsidencia asociada de subsidencia del terreno si no hablamos de extracción excesiva de agua subterránea, ¿no? Y básicamente mi hipótesis de trabajo ha sido que la mayor parte de las ciudades que están sufriendo este fenómeno de subsidencia por extracción de agua subterránea, si te fijas, están en los valles volcánicos de la faja volcánica transmexicana. Bueno, Aguascalientes ya está un poco más al norte, es un contexto un poco diferente, y lo mismo que Mexicali y las zonas del Sí, norte que claro. también se asocian a la extracción de gas de Cerro Prieto. Pero bueno, vamos ahorita a enfocarnos en los típicos valles volcánicos de la faja volcánica transmexicana. Bueno, pues como puedes observar y seguramente lo has observado, la mayor parte de las capitales de los estados que están en el centro de México, pues están en esos valles volcánicos. Y hay una razón histórica para ello. Estos valles, generalmente el relleno sedimentario y volcánico de estos valles, pues son cenizas y son materiales fluvio-lacustres que también provienen de esas cenizas. Las cenizas, que es puro sílice, vidrio volcánico, se altera muy fácilmente y eso te genera suelos muy fértiles. O sea, tienes una gran capacidad del suelo de sustentar actividad orgánica. Y es por eso que nuestros ancestros, sobre todo prehispánicos, pues se ubicaron en estas zonas, en estos valles. Y por eso nuestras ciudades están ahí al final de cuentas. Entonces tenemos unos valles volcánicos, el más representativo es la Ciudad de México, pero cualquiera que tú veas que está Morelia, Querétaro, Guadalajara, todos estos valles que están en el centro del país, Celaya, pues tienen esa particularidad, que están en valles volcánicos y que además están en zonas falladas. Tú sabes que existe un sistema de fallas regional que atraviesa nuestra República Mexicana, de norte a sur prácticamente, noré, surú más o menos, que es el sistema Tasco-San Miguel de Allende. Y eso lo sabes perfecto porque Aguascalientes es uno de los modelos más representativos de ese sistema. Entonces, ya tenemos tres factores muy importantes. Uno son los valles volcánicos, otro donde está una gran concentración de población, otro es la heterogeneidad del suelo porque está compuesto de lavas, de cenizas, de arena, de grava, de harina, de arenas, de limos. Es decir, estos valles son por definición súper heterogéneos porque acuérdate que actividad volcánica de la faja volcánica transmexicana pues es muy reciente, incluso muestra
actividad hoy en día, ¿no? Varios volcanes activos que pertenecen a este sistema. Y en el momento en que estos valles volcánicos empezaron a rellenar con su relleno sedimentario natural, pues la actividad de denudación y de depósitos fluviales sucedía al mismo tiempo que las emisiones volcánicas. Entonces es muy común en estos valles volcánicos tan jóvenes que tengamos lavas interestratificadas con las cenizas y con los depósitos, tiempos de calma cuando se depositaban las arcillas y luego otra vez otra emisión volcánica y de repente era efusiva y de repente era explosiva y otra vez un tiempo de calma y otra vez relleno lacustre. Y eso hace una variedad interesantísima de depósitos en estos valles lacustres. Entonces ahí tenemos el tercer factor importante. Luego le pones grandes concentraciones de personas, porque pues, son las capitales de los estados, que obviamente necesitan tener un abastecimiento de agua importante. Entonces ya tienes todo para generar subsidencia y uno de los fenómenos más importantes en nuestro país, que es el fracturamiento del subsuelo. ¿Por qué? Porque precisamente por ser tan heterogéneos, al momento en que depresurizas el sistema, es decir, que le empiezas a sacar agua, pues obviamente todas esas capas tan diferentes se van a deformar de diferente manera. Las arenas se van a deformar de una manera, las lavas de otra, se rompen generalmente, las arcillas de otra manera, y cada material, de acuerdo a su rigidez, pues tiene una tasa de deformación distinta. Precisamente por esas diferencias en las velocidades de deformación es que se forman las fracturas, algunos tipos de fracturas. Y es que, por ejemplo, si tú tienes una lava en el borde de un lago volcánico que está relleno de arcillas, pues obviamente las arcillas se van a deformar mucho más y las lavas se van a mantener en su sitio. Y en esa zona de contacto, donde tienes esa zona de localización de la deformación, ahí es donde se forman las fracturas del subsuelo, que son súper dañinas para la infraestructura urbana, ¿no? Entonces, pues ya está todo lo que necesitabas. Depósitos heterogéneos, concentraciones altas de población, extracción excesiva de agua subterránea, te origina subsidencia asociada a la extracción de fluidos y deformación diferencial que te genera las fracturas. Y además, estas cuencas ya estaban originalmente falladas. Acuérdate que estaba el sistema atascos andinos. Muchas de estas cuencas están en gravens, en fosas volcánicas. Entonces, cuando hay grandes estructuras, estas fracturas que se forman por la deformación, pues van siguiendo esos patrones también, como sucede en Aguascalientes. Sí, y lo vemos en muchos estados, hasta pareciera como una receta de pastel, ¿no? O sea, de que, ay, no, pues, una estructura tipo Graben, ya como lo mencionabas, sedimentos volcánicos, concentraciones de población y extracción de agua. Y ahí sale subsidencia y fallas, ¿no? Y aunque, fíjate que yo he estudiado estos sistemas como de fallas en la parte centro del país, y aunque todos sean como una receta de cocina, pues, o sea, o al menos el cómo se forman, todas las fallas son bien diferentes. Aquí, por ejemplo, en Aguascalientes el sistema es prácticamente norte-sur, prácticamente, ¿no? Norte-sur, tú lo puedes ver muy bien en el mapa, pero por ejemplo en San Luis las fallas están así de que por sin ningún lado, ¿no? Igual en Querétaro tengo entendido que igual tienen norte-sur y este-oeste, ¿no? Prácticamente. Entonces, sí, aunque compartan muchas características, sí las fallas son muy diferentes y es algo que hemos notado mucho aquí, que pues también buscamos, buscamos encontrar, o bueno, esperamos encontrar una relación entre las fallas que tenemos aquí junto con las de otros estados y ver, o al menos intentar mitigar las afectaciones que estas tienen en la infraestructura. Que al final de cuentas, aunque la falla no sea tan grande, como aquí en las ciudades estamos acostumbrados a construir con concreto, mampostería, ladrillos y todos estos materiales que se deforman de manera frágil, sí vemos pues casas que literalmente quedaron deshechas, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, en San Luis, que obviamente empezamos a estudiar este fenómeno y había una casa donde le decíamos al señor de que no, pues pasaba ahí una falla muy importante
de las principales, y le decíamos al señor de que no, pues ya no construya ahí porque por ahí pasa una falla. Pues del primer piso se aventó el segundo, no le importa. Bueno, está bien. Después de un tiempo volvimos a ir y se aventó tres, o sea, tres, la casa ya tenía 3 pisos, ¿no? 3 pisos completamente fallados y deformados que pues se le iban a caer en algún momento, ¿no? Entonces sí Claro. vemos un gran daño a la infraestructura. Pero, por ejemplo, Dora, ¿cuál consideras tú que es el futuro de este problema? O sea, ok, ya tenemos valles que se están hundiendo, ya tenemos fallas, ya tenemos infraestructura dañada. ¿Qué consideras que es lo que sigue en la escala de este problema, ¿no? Que engloba muchísimas cosas. Bueno, es que como tú bien dices, cada caso es distinto, pero aun cuando son distintos se pueden agrupar. Si te acuerdas, bueno, la definición de una falla, ¿qué es una falla? ¿No? Una falla geológica es la ruptura de una unidad geológica que tiene desplazamiento vertical o lateral. Eso es lo que nos enseñan en la escuela que es una falla. Y en ese sentido, muchas de las fracturas efectivamente son fallas porque aunque sean las unidades someras de una capa de arena o una capa de arcilla, pues al final de cuentas son fallas, pero hay de fallas a fallas. Casi puedes hacer un podcast, porque una cosa es una falla estructural que viene de muy profundo y otra cosa son las fracturas de propagación que localizan esa deformación y cuando se propagan hacia la superficie van buscando planos de debilidad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Si tú te fijas en el mapa de Querétaro, que tenemos una falla que atraviesa la ciudad, una de las avenidas principales, que es 5 de febrero, te das cuenta que del centro para el norte sigue una línea norte-sur muy bien definida, pero del Cerro de las Campanas, es decir, del centro hacia el sur, ya no la ves tal cual, sino que se abren muchísimas fracturas en diferentes direcciones. Ya no observas la falla en la roca como la observas en el norte, pero observas muchas fracturas que se abren como un abanico. ¿Qué está pasando ahí? Pues no es otra cosa más que el relleno aluvial. La deformación que venía condicionada por la falla, cuando abates el nivel piezométrico, se propaga por donde puede. Y cuando se deforma el relleno, esta falla ya no la puede continuar porque se le atraviesa el volcán del Cimatario que está aquí en el sur. Y después del Ujú. volcán viene todos los depósitos aluviales que están junto al volcán. Entonces, las fracturas de los sedimentos ya no se pueden propagar por ahí, ya no les es fácil irse ahí porque está en la roca y están sedimentos rígidos. ¿Qué pasa? Pues que buscan los sedimentos suaves, los planos de debilidad para propagarse. Entonces, esas fracturas, por eso yo hago mucho la diferencia entre fracturas y fallas, porque una cosa es la falla estructural de la roca, que puede tener una profundidad muy importante, y otras son las fracturas que se forman en las unidades granulares, para no decir sedimentos o suelos, pues, en todo lo que no es roca. Y esas sí se pueden mitigar si las conoces y sabes hacia dónde se comporta, su velocidad de propagación, qué tipo de materiales son los que están originando estas fracturas. Pues obviamente si tienes una casa encima de una falla regional, pues no hay otra cosa más que reubicarla. Pero si tienes fracturas asociadas a ese fallamiento en materiales granulares, es importante caracterizarlas para conocer su velocidad de propagación y hacia dónde se están moviendo, si están siguiendo un contacto geológico, si están siguiendo gradientes hidráulicos, si están siguiendo un frente de lava, como pasa en Iztapalapa, que las fracturas dibujan todos los frentes de lava de la Sierra de Santa Catarina. Entonces, como tú dices, hay de fracturas a fracturas, por eso el interés de estudiar los mecanismos de fracturamiento. Y hacia dónde vamos, pues mira, lo más importante es que saber que una vez que el subsuelo se fractura, ahí se va a quedar. No hay manera. Sí. Esto se va a seguir propagando y tienes que aprender a convivir con eso. Ahí tienes varias opciones. Como individuo, si tu propiedad está encima de una zona de fractura, bueno, primero tienes que consultar a un especialista para que te diga de qué dimensiones son esas fracturas. Si es más o menos somera o si es una falla profunda.
Si es un somero relativamente el fenómeno, entonces podrías hacer un rediseño de tu arquitectura, es decir, bueno, en esa zona que pasa la fractura, pues pones el jardín o el estacionamiento, pero no bajas las cargas de tu casa en esa zona. Esas las tienes que bajar en un bloque estable de la zona de fractura, que es lo que hizo este señor, fue querer bajar las cargas una de cada lado de la fractura, graso error, ¿no? Porque pues lo único que puede hacer ahí es romperse. Otra cosa que puedes hacer es hacer construcciones livianas, dependiendo de cuál sea la causa del hundimiento en ese tipo, en ese sitio, porque a veces sí tienes un descenso de nivel asociado a la subsidencia regional, pero también puedes tener un problema de capacidad de carga del suelo, porque estás cargando demasiado en suelos que no tienen la capacidad para sostener. Y ahí lo que tienes que hacer es cambiar la cimentación. Generalmente se ponen zapatas corridas. Lo que han hecho muchas inmobiliarias en zonas con baja capacidad de carga es que ponen losas de cimentación continuas. Pero ese es un Sí, problemón porque en estas unidades habitacionales que tiene una losa prácticamente para una manzana, pues es un problema si hay una ruptura local porque no la pueden mitigar. Entonces por ujú, abajo sigue erosionando y se hace una oquedad impresionante que al final de cuentas va a acabar en un colapso. Y no se va a llevar una, dos o tres casas, se lleva toda la manzana. Entonces, las losas continuas de cimentación no son una solución. Tienes que encontrar la cimentación adecuada para la capacidad de carga del material y dimensionar qué tipo de falla es. Me gustaría agregar, si me permites, el claro, concepto de claro. ya que estamos hablando de fallas, hablar de las grietas, ¿no? Que todo el mundo dice que Sí, les llama grietas coloquialmente. Ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿qué es una a grieta? ver. Para mí es una ruptura en la superficie que no tiene un desplazamiento. O sea, por ejemplo, aquí en Aguascalientes tenemos fallas y tenemos grietas. En la cartografía que está publicada sí se tiene como grieta, ¿no? Y aquí vemos mucho de volada, se reconoce cuando es una falla y cuando es una grieta, porque literalmente la grieta, ok, el terreno se agrietó, la ves, ahí está, pero ya no se mueve. O sea, irregularmente aquí fíjate que las grietas son las de menor longitud y las fallas pues siempre son las más grandes, no obviamente, porque sí son las que se mueven. Eh, pero yo así definiría una grieta, ¿no? O sea, una ruptura que simplemente no tiene un desplazamiento. Y sí es súper importante, como ya decías, hacer la diferenciación, porque, ok, coloquialmente, o si no sabemos si es grieta o falla, pues, no, pues una grieta, ¿no? Pero una grieta puede ser desde una cuarteadura en la pared hasta algo que ves en el suelo, ¿no? Entonces, así como hay de fallas a fallas, también hay de grietas a grietas. Y pues, como ya dices, la naturaleza siempre aprovecha, o bueno, siempre usa el menor esfuerzo para hacer las cosas, siempre. Entonces, se nota mucho, y se nota mucho también en las fallas y en las grietas. Y así es como yo las diferencio, ¿no? O se ponen, por ejemplo, al menos aquí en Aguascalientes, en la cartografía. Y Sí, así. es que fíjate que yo en general hago la diferencia entre fracturas, y fisuras, ¿no? Mm, Lo que tú entiendes como grieta, yo lo llamaría una fisura, dependiendo una del fisura, ajá. estado de tensión. Bueno, una fisura es cuando no está abierta, o sea, cuando nada más tienes la rayita en la traza. Si se abre, entonces es una fractura. ¿Por qué les llamo fracturas en lugar de grietas? Porque las fracturas obedecen a un cambio en el estado de esfuerzos del sistema. Las fracturas, como bien comentas, son sinónimo de ruptura. Ruptura, Sí, digamos claro. que es la palabra genérica, ¿no? Pero las fracturas en particular obedecen a un estado en el cambio de esfuerzos. Cuando tú tienes fracturas que nada más se abren, que obedecen a un estado de esfuerzo tensional, es decir, nada más tuviste un cambio en el régimen que estableció una condición de tensión y como el suelo no tiene resistencia a la tensión, pues se abre. Ujú. Por eso les llamo yo fracturas y no me gusta la palabra grieta precisamente por lo que acabas de mencionar, porque la grieta puede ser cualquier cosa. Ahora, si tú Sí. buscas en el diccionario o en cualquier diccionario que es una grieta, te va a decir que las grietas están muy asociadas a la pérdida de humedad. No sé si te has fijado, se llama grieta la cara.
¿no? Cuando se reseca. Se agrietan los muros, se agrietan las arcillas cuando se reseca. ¿Y eso qué Ujú. significa? Que las grietas, por definición, obedecen a un cambio en el contenido de agua y dos, son superficiales. O sea, si tú mencionas la palabra grieta en general, sin ningún contexto, estás asumiendo que Sí, son claro. rupturas que obedecen a un cambio en el contenido de agua y que son superficiales, como las grietas de desecación de las arcillas, por ejemplo, que todos se nos viene a la mente estos rombitos tan característicos, ¿no? Que se Sí. forman en las arcillas. Por eso no me gusta la palabra grietas para las fracturas, porque inmediatamente a la gente se le viene a la mente que son superficiales, cuando realmente Ajá. muchas de las fracturas varía mucho su profundidad. Pueden abarcar desde los primeros metros hasta 10, hasta 100, hasta 50 metros, dependiendo si se propagan de la superficie hacia el subsuelo o del subsuelo hacia la superficie. Cuando tú mencionas la palabra grieta, eliminas completamente las fracturas que se están propagando del subsuelo hacia la superficie. Y bueno, obviamente la gente entiende mejor el concepto de grieta porque es un término coloquial, pero yo no lo Sí, utilizo claro. casi precisamente para evitar esa confusión. Entonces, para mí grietas son las grietas de las casas, ¿no? De la... Cuando se rompen. Ujú. Son las grietas de los árboles que rompen una banqueta o de una calle que está mal hecha. Esas son grietas, porque son superficiales. Lo que le pasa al subsuelo cuando está asociado al fenómeno de hundimiento o de subsidencia diferencial, para mí son fracturas. Entonces yo trato de hacer esa diferencia. De hecho, el comité de fracturas, creo que se llama, o comité de fallas, ahí en Aguascalientes, Sí. ¿se llama comité de grietas o se llama comité de fallas? Mira, es el Comité Interinstitucional de Fallas y Grietas Geológicas del Estado de Aguascalientes. Entonces sí viene la palabra. Sí, me estaba acordando de las siglas y luego del nombre porque es larguísimo. Pero sí, lamentablemente aún, bueno, a comparación, en conjunto con los demás estados, no hemos podido como homogenizar términos todavía, ¿no? En algunos lugares son grietas, en algunos son fracturas, en algunos son fisuras, ya lo mencionabas. Entonces sí estaría bien homogenizar algunos términos para una cartografía, ahora sí que más complementaria entre todos los estados y que todos estemos hablando pues el mismo idioma, ¿no? O sea, que ya todos nos podamos entender con esos conceptos. Sí, Sí, fíjate, sí sería algo importante. Senapred. Bueno, el Senapred ahorita está completamente revolucionado porque están por cambiar la Ley General de Protección Civil. Y bueno, le Ok. están dando, en la nueva ley, le están dando más atribuciones al Senapred para dictar ahora sí las pautas para hacer los atlas de riesgo. Y precisamente una de las labores que tenemos pendientes algunos investigadores con el Senapred o colaboraciones es hacer este glosario para que Senapred, que es el que va a revisar y que revisa y que pone las normas para hacer atlas de riesgos, ponga de una buena vez una definición que todos tengamos que seguir, ¿no? Bueno, en esa etapa estamos. Ya tengamos rato, pero Sí. no lo hemos podido consolidar. Pero como Sí, dices, sí es. hablando del Ajá. futuro, pues se hace o se hace, porque este problema se va a seguir acentuando porque cada vez tenemos más agua, menos agua, y el problema de sequías del país se viene muy bueno, muy fuerte. Sí, sí, fíjate que ahora que lo mencionas, y bueno, los que nos dedicamos a esto ya sabemos, pero ahorita estamos nada más en la punta del iceberg, o sea, nos queda a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las generaciones que siguen les va a tocar un problema súper grandísimo con eso del agua y también con lo de la subsidencia, ¿no? ¿Cuántos escalones no le han puesto al ángel por la misma subsidencia de la Ciudad de México, ¿no? Y sí, sí, así como lo mencionas, se va a seguir acentuando y muchos problemas relacionados con esto. Fíjate, te voy a contar un caso que tenemos en San Luis, algo crítico, porque la gente descubrió entre comillas para los que no me están viendo porque pues no es un descubrimiento, pero descubrió que rellenando estas fallas o fracturas de basura se va.
así, se va y le rellenas de basura y pasan unas cuantas semanitas y se va. Ah, qué padre que se va la basura, que se evapora, no sé qué, no, quién sabe qué pase por la mente de esas personas, pero, pues se evapora, ¿no? Entonces, este, tenemos un caso ahí en San Luis donde una falla la hicieron un tiradero municipal. Entonces, imagínate tú nada más el nivel de contaminantes, o sea, porque como ya sabemos, estas fallas, aparte de que son zonas de debilidad, pues pueden transmitir agua más rápido, entre comillas, también. Y así como agua, pues cualquier otro tipo de contaminantes que sean agregados ahí. Claro. Entonces, imagínate nada más, por ejemplo, el problema que se viene de calidad del agua para ese acuífero, ¿no? Para esa parte del acuífero que día a día se le está tirando basura de todo tipo, obviamente, porque tampoco hacen una distinción entre de que orgánica, inorgánica y bla, bla, bla. Entonces, aparte de las fallas, aparte de las fracturas o grietas o de todo, también vamos a tener muchos nuevos problemas asociados a esto. Este es nada más un caso, ¿no? Que pasó, ¿no? Que está pasando todavía, que está vigente. Y bueno, no me imagino cuáles otros problemas relacionados con esto tú has tenido que lidiar o que has visto, ¿no? Sí, claro. No, la gente le mete lo que pueda, ¿no? Muchas veces me han preguntado cómo recomiendan que rellene una fractura. Y básicamente se trata de rellenarlas con el mismo material natural que está alrededor. Ujú. Porque si metes basura, lo único que estás haciendo, como la basura es más permeable que el material de alrededor, pues estás haciendo un canal preferencial para que por ahí, en cuanto haya una lluvia torrencial, por ahí se va a ir al agua y efectivamente, como dices, lixivia todo tipo de desecho o de basura y la contaminación es invalorable finalmente. Si las rellenas de cemento o de concreto, le estás haciendo un cuchillo porque más circulan los Sí. autobuses o más hay carga en esa zona, pues estás encajando la cuña para abrir la fractura a profundidad, todo lo que quieras, ¿no? Y eso es muy común en carreteras o en caminos o en vías rápidas, ¿no? Sí. Se abre una fractura y de volada llega la gente de servicios urbanos o la Dirección General de Obras y pone un montón de asfalto y un montón de cemento para taparla rápido y al año siguiente es otra vez y otra vez y otra vez la misma medida, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es hacer una mega cuña que están encajando continuamente y que no están haciendo más que propagar esa fractura. Entonces, la recomendación es del mismo material, exactamente del mismo suelo. Los especialistas, los geocientíficos o los especialistas en ciencia de la Tierra o los mecanistas de suelos, pues tienen la tarea de recoger muestras, medir su densidad y tratar de reproducir rellenos con esa densidad y tratar de poner la compactación de ese nivel para seguir evitando la erosión. Pero sí, no, bueno, de basureros, ese es otro podcast todavía. Sí, es otro capítulo. No, a esa falla le podemos dedicar, no, esa falla es espectacular, bueno, espectacular para nosotros, no tan espectacular para la gente, pero sí, a eso le podemos dedicar de que un capítulo completo, ¿no? Y a todo esto que tú mencionas, que después, la gente igual, eh, acuérdense, para las personas que están escuchando esto, o sea, las fallas están vivas, o sea, se siguen moviendo. Entonces, si ustedes Están rellenan, están activas, ajá, más. están activas, sí. Entonces, si Sí, ustedes las rellenan, obviamente van a pasar unas cuantas semanas, unos cuantos meses, y ese relleno, obviamente, ya no va a estar igual que como lo pusieron. Entonces, acuérdense que no es de rellenarla una vez y se acabó el problema, porque no es así, así no funcionan. Entonces, no, ya como ya nos dijo Dora, no la rellenen por favor ni con asfalto, ni con concreto, ni con basura, por ni con favor. ninguno de ese tipo de materiales. Oye, Dora, y por ejemplo, nosotros que estamos mucho en eso, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿A ti qué crees que nos hace falta como sociedad o tanto a sociedad como geocientíficos para poder tratar
problema de la mejor manera, ¿no? Ahora sí que, bueno, nos estamos hundiendo, nos estamos fallando, pues ya ni modo, pero para ti, ¿cuál es la mejor manera de irlo llevando para que no es, bueno, sí va a seguir escalando, pero que no escale tan rápido al menos? Mira, como individuos tenemos muchísimo trabajo individualmente. El primero es saber en dónde está tu casa, ¿no? Para empezar. Cuando hicimos el mapa de fracturas de la Ciudad de México en 2017, la gente de verdad se volcaba con nosotros cuando dábamos conferencias de prensa porque decía, qué bueno que me dice que hay una fractura cerca de mi casa. Yo pensé que pasaba la falla de San Andrés, ¿no? Y que en algún momento se me iba a colapsar. Y Sí. bueno, ya platicando y haciendo estas charlas de difusión del mapa, pues nos enteramos que la gente ni siquiera sabía cómo estaban las cimentaciones de su casa. O sea, nadie sabe cómo está construida su casa, mucho menos tener un seguro de tu casa, ¿no? Entonces, paso Ujú. número uno, entérate cómo está construida tu casa, porque ante cualquier eventualidad, cualquier tipo de fenómeno que pueda ocasionar un peligro, desde hidrometeorológico, como ya lo viviste, sísmico o fracturamiento o subsidencia, tienes que saber cómo va a responder tu casa. Un punto número dos, el cuidado del agua, por supuesto. Tenemos que hacer trabajo hormiga para el cuidado del agua. O sea, tenemos que tener una conciencia social, individual, comunitaria, de temas como reuso, reciclamiento, cosecha de agua. Ya no, o sea, estos tiempos de lavar el coche con manguera, o sea, ya no pueden suceder, ya es increíble ver todavía gente que hace eso, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que porque la ciudadanía economice el agua se va a solucionar el problema, porque el problema es muchísimo más grande. O sea, Sí, tenemos claro. también un problema de gestión nacional muy importante, que también es tema de otro podcast. Ujú. Pero, o sea, como sociedad tenemos que empujar a nuestras autoridades a que privilegien el tratamiento de agua, o sea, que inviertan más en las plantas de tratamiento de agua y que inviertan más en los programas de cosecha de agua y en canales pluviales, o sea, que no revolvamos el agua de lluvia con el agua de Sí. drenaje. Estamos tirando oro por ahí, ¿no? Entonces hay actividades individuales, pero también como sociedad tenemos que presionar a nuestras autoridades a cambiar sus métodos de gestión del agua, ¿no? Para que la industria extractiva, porque nuestra visión es extractiva ahorita, el pozo se seca un pozo y más profundo, y se seca y más profundo, y más profundo, y más profundo, ¿no? En Querétaro estamos sacando agua de 200 metros de profundidad. Eso Ajá. ya no puede continuar, o sea, ya no puede continuar. Tenemos que cambiar el paradigma de extracción y de gestión del agua en México. Ahora tenemos que ayudar a las autoridades a que lo hagan, los grupos de especialistas, la sociedad, los grupos sociales. Tenemos que decirle a la sociedad, esto ya no puede continuar así, porque estamos tronando la única fuente, el 70% del agua que tomamos es subterráneo. Entonces, el punto número dos es hacer conciencia del agua, saber en dónde estás, y el último punto importante es exigir también a nuestras autoridades municipales que los atlas de riesgo se hagan públicos. No sé si te has fijado, pero cuando hay atlas de riesgos, porque no siempre hay, Sí. y cuando Sí. son relativamente buenos, porque a veces no son tan buenos, que esa va a ser chamba del CENAPRED, homogeneizarlos y mejorar la calidad de los atlas de riesgos, se tienen que hacer públicos sí o sí, y eso lo dice la nueva ley de protección civil. Los atlas de riesgo tienen que estar en línea para que la gente los vea y que se sepa en dónde hay tal o cual peligro, ¿no? Para la sociedad, y en particular, pues, los mapas de fracturas y de fallas, ¿no? Entonces, esos mapas tienen que ser públicos y tienen que estar actualizados, porque como tú sabes, un atlas de riesgos no es más que una fotografía de la película. Tienes que actualizarlo cada cierto Sí. tiempo. Esas fracturas y esa deformación evoluciona rapidísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros, yo creo, como ciudadanía, exigir eso, que tengamos acceso a esa información, que racionemos el agua, que tengamos conciencia, que empujemos a nuestras autoridades a que hagan una mejor gestión de los recursos. Porque el futuro es muy catastrófico, desafortunadamente, ¿no? O sea, si seguimos como vamos, vamos a llegar al día cero antes de lo previsto en México, ¿eh? Porque lo habían planteado para 2050, pero yo la verdad creo que para mucho antes, o sea, estamos viendo Monterrey.
O sea, ni siquiera tenemos que Que no están lejos. que no- claro. Ahora, es una aberración que un metro cúbico de agua de 300 metros de profundidad sea más barata que un metro cúbico de agua tratada. O sea, no puede ser. Eso ya no puede ser. Y ese tipo de cambios son los que tenemos que empujar como sociedad, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. Y si lo vemos, bueno, yo soy de Monterrey, digo, para los que no sabía, este, sí es súper importante impulsar esto individual. Ya lo mencionábamos con Yadira, por ejemplo, en el primer capítulo, que obviamente uno se sabe, en educación básica, hablando secundaria, prepa, se sabe las partes de las células, sabe hacer X o Y cosa, pero no sabe dónde está parado. O sea, hay gente que a veces literalmente no sabe ni siquiera que su casa no está cerca de un escurrimiento, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces, es bien importante, así como tú lo dices, o sea, nuestro trabajo individual, poner esfuerzos con las autoridades para decirles, oye, pues, ¿qué onda? O sea, fíjate todo lo que está pasando y no estamos haciendo nada. O al menos nada que tenga una repercusión a corto y a largo plazo, porque, ay, sí, que así como tú dices, perforamos un pozo nuevo o hacemos pozos más profundos. Pues sí, hacemos pozos más profundos, nos sale más caro y la calidad del agua se degrada. Entonces, ok, pues a qué costo? O sea, ya el agua teniendo un montón de minerales, por ejemplo, en Monterrey tenemos la fortuna que el agua, se le quitan los minerales duros, entonces uno se puede tomar el agua de la llave tranquilamente, pero hay otras partes del país en donde esto no es imposible, así literalmente imposible. Entonces, si eso es ahorita, ahora imagínate en un futuro. Entonces, sí tenemos mucha chamba como personas individuales y también como geocientíficos para realizar esta presión, como tú dices, o sea, no somos invisibles, aquí estamos. Y por eso es muy necesario abrir también este tipo de espacios de debates con especialistas, porque a veces aunque estén los especialistas, pues no hay, o sea, si hay gente que se dedica a esto, que está especializada, que sabe todo esto del agua, del estrés hídrico, pero sí hay un montón de gente que piensa que no existimos. O sea, literalmente no nos ven. Y digo, no hay una cultura de geociencias y está bien que no nos vean. Entonces a nosotros pues nos toca ponernos marcatextos así verde fosfo y de que, oye, pues aquí estamos. Entonces sí es súper importante, tanto como ciudadanos como geocientíficos. Y eso que me dices de la CENAPRED es padrísimo. A mí me encanta, bueno, lo que ya tienen es muy bueno, por ejemplo, el monitoreo del Popocatépetl o los monitoreos meteorológicos son muy buenos, pero qué bueno que ya le quieren echar ganitas también a los atlas y que no queden al gobierno o al municipio de cada estado, porque si a veces, si no hay profesionistas de ciencias de la Tierra en esa área, sí se vuelve o sea, sí le falta como que esa chispita, ¿no? Eso de que, no, pues se nota que aquí no hubo un geólogo o un geofísico o un biólogo que metiera mano y dijera esto y esto y esto. sí, Entonces sí es súper, he súper visto importante. riesgos hechos por dentistas. De verdad los he visto. Madre de Dios. Las por arquitectos, por dentistas. O sea, urge, Bueno, a mí me urge. había tocado por policías, pero por dentistas ya está todavía más. Sí, No pero manches. sí, que dices, dice Oye, doctor fulanito de tal. Dices, bueno, será un doctor en geología, ¿no? Te metes, ahí lo buscas. Es doctor porque es dentista. Terrible, terrible. qué horrible. Sí. Ay, no. No, no, Pero sí, bueno, sí Dora, una normatividad. Cuando hablas sí, de que somos invisibles, no te creas, ¿eh? Hay cada vez más colectivos en sí, diferentes claro. lugares. Seguramente hay muchísimos en Monterrey, en Querétaro hay muchísimos colectivos que luchan por la igualdad en la distribución del agua, por la protección del medio ambiente, porque apenas hasta hace 2012 que modificaron la ley del agua, integraron al medio ambiente como parte de los usuarios del agua, porque antes no estaba, ¿eh? Antes era antropocéntrica completamente esa ley, cuando nos estábamos dando un balazo en el pie, porque pues nosotros dependemos de la sustentabilidad del Sí, medio donde claro. vivimos.
en fin. Pero bueno, muchas cosas. Oye, Dora, ahora a mí me gustaría hablar, bueno, también va relacionado con el tema, pero tengo entendido, por ejemplo, que tú en la alcaldía de Iztapalapa hiciste un museo interactivo que viene relacionado con todos estos temas que ya venimos hablando, todo el podcast de agua, subsidencia y fracturamiento, que se llama el OIFRA, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Nos quieres platicar un poco de eso? ¿Qué es en general el OIFRA, por ejemplo? Pues precisamente nace de esa inquietud que tú me estabas comentando, ¿no? Que no nos enseñan geología en la primaria ni en la secundaria. A mí me pasó que yo terminé la prepa y no sabía lo que era la geología y cuando vi el podcast de tuyo con Yadira me di cuenta tristemente que 20, 30 años después está igual, ¿no? No ha cambiado nada desde que yo Ajá. hice la secundaria hasta ahorita, ¿no? Y qué triste, porque ahora cada vez tenemos más información y somos más conscientes de la interdependencia de todos los sistemas y la parte geológica siempre está metida en un segundo plano, ¿no? Como bien menciona, los geólogos son ignorados cuando tú ves una empresa constructora o una empresa minera o una empresa de agua y hay que hacer recortes de presión de personal, pues los primeros que se van son los geólogos y son a los primeros que les hablan, los regresan cuando hay un problema, ¿no? Como los Sí. doctores, casi, casi. Entonces, yo creo que la conciencia del medio geológico que habitamos, y como bien comentabas en el podcast anterior, realmente vivimos con los resultados de los estudios geológicos cotidianamente y no nos damos cuenta. Entonces, hay que crear esa conciencia en la gente. Y de ahí nació el OIFRA. El OIFRA nació porque en 2007 puse en marcha el Centro de Evaluación de Riesgo Geológico en la alcaldía de Iztapalapa. Ahora, ¿por qué lo puse en marcha? Porque Iztapalapa es como que la meca de la subsidencia, el fracturamiento. Los pobres iztapalenses, todo lo que platicamos de todos los factores, lo tienen Ajá. concentrado en un territorio pequeño. La, la población más densa del país, la extracción más fuerte, la complejidad geológica más importante. En el territorio de Iztapalapa es el único territorio municipal, bueno, ahora municipal en el mundo, que tiene tantos volcanes adentro de un mismo municipio. Tiene toda la Sierra de Santa Catarina, tiene el Peñón del Marqués y tiene el Cerro de la Estrella. Entonces tiene lavas, piroclastos, una cantidad de arcillas impresionante, 100 metros de arcillas. Es lo que se te ocurra hay ahí, geológicamente. Es Ajá. entonces, obviamente tienen este problema del fracturamiento y la deformación desde los 70, o sea, ellos tuvieron que empezar a convivir con ¡Hala! esto desde 1960, 1970, fueron los primeros afectados. De hecho, platicando con la población de ahí, nos decían que desde que les dieron ese terreno, porque a mucha gente, ya viéndonos más a finales de los 80, a toda la gente que reubicaron después del sismo del 85, a mucha gente la ubicaron en Iztapalapa. Pero ellos nos cuentan y vemos fotos de que esa zona ya estaba fracturada desde antes de que se urbanizara. O sea, esas fracturas, así como has Manches. observado que hay fracturas en terrenos de cultivo, que Ujú. también obedecen a la depresurización del acuífero regional, pues lo mismo pasaba ya en Iztapalapa. Ahora, en Iztapalapa reubicaron un montón de gente después del sismo del 85 y además en 1950, sí, más o menos por ahí de 1950, con la tesis de Nabor Carrillo, que fue uno de los rectores de la UNAM y la primera tesis doctoral que hubo sobre subsidencia y fracturamiento, se dieron cuenta de la relación que existía entre la extracción del agua y el hundimiento. Y entonces dijeron, ya no vamos a hacer pozos en la Ciudad de México. ¿A dónde crees que mandaron todos los pozos que alimentaban a la Ciudad de México? A Palapa. Entonces, dejaron de autorizar pozos en el centro y en toda la zona oriental la extracción de agua fue impresionante, intensísima. Y es una de las zonas que más se deforman precisamente por sus características geológicas. Entonces, Iztapalapa ha vivido con este problema por décadas, ya casi 6 décadas. Y bueno, yo noté cuando me invitaron a trabajar con ellos en 2007,
fue porque se abrió una grieta, una fractura. Se cayó un taxi, había 2 personas en ese taxi y se murieron. O sea, No imagínate manches. la magnitud de la fractura que se abrió de la nada después de una lluvia torrencial enorme, creo que 10 metros de profundidad y 5 metros de ancho, así de libro. Wow. Y Ajá. sí, fallecieron 2 personas en 2007. Entonces, en Iztapalapa se dieron a la tarea de buscar a un especialista que supiera de geología y que supiera de mecánica, porque había una discusión ya desde hacía rato con este problema de las fracturas, porque esto es viejo, tiene desde los 90 muchísimos grupos de trabajo han intentado hacer un trabajo multidisciplinario en este sentido ahí en Iztapalapa. Y entonces siempre había una pelea terrible entre ingenieros civiles e geólogos, porque los geólogos hablaban de fallas geológicas y los ingenieros civiles hablaban de grietas de desecación. Entonces no había Ujú. manera que se comunicaran y todo este mundo intermedio de las fracturas mecánicas prácticamente no existía. Bueno, me puse a documentar qué era lo que habían hecho en Iztapalapa cuando me invitaron a colaborar con ellos y me di cuenta que no había ninguno de los estudios que habían hecho antes, porque con cada cambio de administración se van los estudios, se borran las computadoras, se desaparecían los papeles, que antes era casi todo impreso, y cada que invitaban a un especialista a hacer un estudio, a la administración siguiente ese estudio ya no estaba, y al siguiente especialista que volvían a invitar empezaba de cero otra vez. Entonces, cuando me invitaron a mí y me di cuenta de eso, dije, no, bueno, ya, no vamos a hacer un estudio. Mejor les Ujú. propuse que formáramos a un grupo de gente que ya trabajara en Iztapalapa para que aprendieran a hacer la cartografía, les recomendé que compraran un radar de penetración terrestre, montamos un laboratorio de caracterización de suelos, empezamos a trabajar con el sistema de información geográfica que era muy bueno y ya lo tenían, y empezamos a hacer la cartografía, la caracterización geológica, la caracterización de materiales, empezamos a montar toda la metodología desde 2007 y así nació en 2007 el primer convenio que tuve con Iztapalapa para montar el Centro de Monitoreo de Fracturamiento del Subsuelo, así se llamó el primero. Ese centro, con las administraciones siguientes, evolucionó y se transformó en el Centro de Evaluación de Riesgo Geológico. Y funcionamos bastante Ok. bien con ese centro, pero ya era el personal de la alcaldía el que hacía el trabajo para la alcaldía y para los habitantes de la alcaldía. Entonces ya era muy diferente a que llegara yo nada más, hiciera un estudio y me fuera, sino ellos ya tenía a la gente entrenada ahí, que además hay unos geógrafos muy buenos. Raúl Gutiérrez es uno de los mejores geógrafos que conozco y él ha sido el responsable de este proyecto en la alcaldía, ¿no? Bueno, con él trabajamos 10 años, el Centro de Evaluación de Riesgo Geológico funcionaba muy bien para diagnóstico, pero no era ejecutor porque estaba en el área de protección civil. Con la última Ok. administración tuvieron a bien pasarlo a la Dirección General de Obras y estuvo fenomenal porque ahora sí al cerebro le pusieron brazos, le digo yo a la alcaldesa, y ya pudieron ejecutar muchas de las cosas que nosotros ya habíamos proyectado y que habíamos planeado con una cartografía fenomenal de relojero, que no hay un lugar que esté tan bien cartografiado como las fracturas de la alcaldía. Y entonces ya tenía, imagínate, 15 años de trabajo de todos los tipos, de geofísica, de monitoreo, de laboratorio, de mapeo, un sistema de información geográfica fenomenal. ¿Cuál era el paso que seguía? Pues ahora que se lo apropie la comunidad, ¿no? Ya pertenece a la alcaldía, es muchísima información, ahora tiene que servir para algo. Ok, escribimos artículos, damos conferencias, pero la gente tiene que apropiarse de esa información. Entonces, afortunadamente, y es que la vida siempre te trae lo que necesitas en el momento que necesitas, me encontré una convocatoria que decía, del CONACYT, que decía, para proyectos que eran maduros académicamente y que querían difundir el conocimiento a través del arte. Era una convocatoria Sí. muy específica de CONACYT y me cayó como anillo al dedo porque pues yo ya tenía 10 años trabajando y además, la alcaldesa Clara Brugada en ese tiempo, bueno, pues ahorita ya no está, pero ella echó a andar este programa de utopías, de recuperar los espacios públicos en la alcaldía y transformarlos en parques. Me ofrecieron hacer una utopía científica, que uno de los parques que estaban Órale. recuperando
no solamente tuviera un fin recreativo, sino que además tuviera un fin científico. En una de las zonas más deformadas, o sea, si la alcaldía de Iztapalapa de por sí es la meca, bueno, dentro de la alcaldía, la zona que más se deforma es la zona de San Sebastián Tecolotitlán, que es, tú ves las arcillas plásticas, como ves las calles como ondulan, el metro en la calle Zaragoza, como se va así en todas direcciones y lo nivelan cada Wow. 3 meses porque la deformación es impresionante. Bueno, en esa zona está la utopía Tecolotitlán, en donde mi línea de trabajo se alineó con el programa de trabajo de la alcaldía y decidimos juntos hacer esta utopía científica y montar ahí el Observatorio Interactivo de Hundimiento y Fracturamiento. Ahora, ¿por qué le decimos observatorio y no le decimos museo? Aunque invertimos un buen esfuerzo, hicimos un gran esfuerzo por hacer un trabajo museográfico, para que enseñarle a la gente geología en una visita, lo cual es complicadísimo, ¿no? Porque Sí. generalmente no traes antecedentes. Pero bueno, con maquetas, láminas, videos, fotografías, infografías, tratamos en ese observatorio de mostrarle a la gente cuáles son las implicaciones de vivir en un lago. O sea, ¿por qué estamos viviendo en un lago en la Ciudad de México? ¿Y qué consecuencias hay de estar construyendo tanto en lo que fue un lago, ¿no? Porque para empezar, ¿de dónde salió ese lago? ¿No? Empezamos desde la geología de la cuenca de México. Y después, ¿qué consecuencias tiene que saquemos tanta agua de esos depósitos, por debajo de esos depósitos lacustres, y que ahí se asienta una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Entonces, iniciamos un viaje por la geología, luego continuamos con otra infografía sobre el uso del agua, luego nos vamos a la infografía de subsidencia y después nos vamos, o sea, después de toda esta zona que ya está un poco triste y catastrófica, terminamos con la agenda de la ciudad, o sea, ¿qué puede hacer las autoridades locales para convivir con este fenómeno y para mitigarlo, ¿no? Y ya se documentan las medidas de mitigación que se han puesto en marcha en la alcaldía con la información que nosotros ya generamos y hacemos que la gente se apropie de esa información. Esa es la parte, digamos, museográfica. Además tenemos la parte interactiva, de ahí el nombre interactivo, para los chicos, para los niños o para los estudiantes que quieren saber cuál es la diferencia entre arena y limo, cómo son las rocas, cómo son los basaltos, cuáles son los diferentes tipos de materiales que componen el subsuelo en donde están viviendo, que sepan, que los vean, que los toquen, que los manipulen. Entonces tenemos varias actividades y varias maquetas también para que la gente se familiarice con los materiales geológicos. Y de todos los niveles, ¿no? Se hacen talleres de ciencia para niños, de física, de ciencias de la Qué tierra, padre. de ambiental, y tenemos la parte de investigación, porque en ese museo es uno de los pocos lugares, bueno, en el territorio tenemos una zona destinada a un jardín de pozos, que le llamamos, en donde la idea es tener un piezómetro para monitorear el nivel del agua subterránea, un banco de nivel profundo a 80 metros de profundidad, que es una de las capas que más se deforman, otro banco de nivel profundo a 40 metros de profundidad, que es otra capa que tiene mucha deformación, y el superficial, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, es una zona de monitoreo importantísima y nos está generando nuevos datos para entender mejor cómo funciona este fenómeno. Y bueno, apenas lo inauguramos el año pasado, ahorita ya tenemos una estacioncita sísmica, ¿no? Que nuestra colega Lucía, que tiene la red sísmica aquí en Querétaro, donó una estación para que también tuviéramos registros sísmicos en la zona. Ya tengo apalabrada una estación métrica, vamos a poner sensores ambientales y bueno, la idea es invitar a todos los colegas que quieren medir algo en la Ciudad de México y que no saben en dónde porque pues siempre hay un problema de seguridad o de ruido o de vandalismo, de lo que quieras. Bueno, ese es un sitio seguro para colocar sensores de lo que se te ocurre, ¿no? Acelerómetros, partículas, rayos ultravioleta, lo que se te ocurra lo podemos montar ahí, ¿no? Porque es un observatorio. Entonces ese es el concepto del OIFRA.
pero la primera, bueno, tenemos una galería, una zona de galería que nuestro padrino de la galería es un fotógrafo amigo mío muy bueno de Guanajuato, Amílcar Jiménez, que ganó un premio por una fotografía que se llama El Día Cero. Y bueno, invitó a sus colegas de esa competencia y nos donaron el acervo de sus fotografías para hacer precisamente esta conciencia del agua. Entonces tenemos una galería en donde vamos a montar trabajo artístico, son exposiciones temporales, obviamente que tengan que ver, ¿no? Con la conciencia del agua, del uso del agua, con la conciencia de convivir con este tipo de fenómenos. Y bueno, pues ese es el OIFRA. Esos son todos los aspectos del OIFRA. Ya hemos tenido visitantes muy interesantes. Oye, suena padrísimo, la verdad. O sea, yo lo conocí cuando, bueno, cuando se abrió, que empecé a documentarme, pero es increíble la cantidad de trabajo que hay detrás, ¿no? Te felicito. Y me parece muy interesante eso que mencionas de cómo hiciste que, bueno, pues tienen todo aquí metido, pues ¿qué hacemos? Pues apropiarnos de eso y hacer algo bonito y que ellos entiendan, bueno, la comunidad en general de esa alcaldía entienda todo. Está muy increíble porque a veces uno como geólogo o así intenta hacer divulgación y muchas veces es difícil a veces porque a la gente no le interesa, pero pues me imagino que ya conviviendo bueno, si aquí hay deformación, allá pues debe de haber mucha más, o sea, convivir con esto todos los días, pues ha de haber hecho la iniciativa de ellos mismos de que, ok, pues está pasando esto, vamos a apropiarnos de este problema y vamos a monitorearlo, ¿no? Que es lo mejor. Está súper padre esa iniciativa, a mí me gusta mucho y espero poder visitarlo pronto. También ustedes visítenlo, se escucha muy interesante. ¿Cuál es el sitio web, Dora? Es OIFRA, que son sus iniciales, es www.oifra.org. OIH, si le pones en el buscador OIFRA, a ver si a ti te sale, porque yo ya lo tengo en mis cookies, pero Ajá, aquí si le pones OIFRA, te sale oifra.org y entras sí. rapidísimo al sitio. Muy bien. Como quiera en Instagram, en Facebook, en TikTok y aquí abajo les vamos a dejar el enlace al sitio web para que también ustedes puedan entrar y estén al tanto de todas las nuevas exposiciones que va a haber. Te voy a hacer una pregunta que yo ya creo, ¿cuál va a ser tu respuesta? Pero como quiera te la voy a hacer, Dora. Oye, en tu experiencia, ¿recomendarías este tipo de espacios en otras zonas que tengan esta misma problemática? Sí, claro, absolutamente, ¿no? Ustedes tienen todas las condiciones para tener un observatorio del mismo tipo, pues tienen al comité de grietas, tienen la facultad, todos estos especialistas en Aguascalientes, gente como tú que está ocupada en la divulgación, en el trabajo de todos los días, tienen todo para hacer un observatorio semejante ahí. Ojalá y lo puedan hacer. Y en Esperemos que pronto. como bien dices, necesitamos que la gente que esto se haga información de todos los días, que se socialice todo este conocimiento, ¿no? Y esta problemática. Qué increíble todo lo que nos acabas de contar, Dora. Yo la verdad te admiro mucho y aprecio muchísimo tu trabajo. Te Muchas agradezco que nos hayas aceptado la invitación para participar en este capítulo y poder socializar un poco de esta información de manera un poco más coloquial. No sé si quieras decir algo antes de que se termine el podcast. Pues nada, agradecer a todas las chicas como tú que les interesa que la gente sepa lo que es nuestro quehacer, ¿no? Y que ojalá y haya más y que pues motivarnos a que sigamos trabajando juntos, ¿no? Muchas gracias, de Muy verdad. bien. Muchas gracias a todos. Les dejamos las redes del OIFRA, tanto al final del capítulo como en la caja y en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, Dora, por aceptar esta invitación y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.